Bueno, pues, ante todo, muy buenas noches. Les agradecemos mucho su presencia en esta ocasión y pues la agenda programada para este día sería pues dar el obituario, la presentación de nuestro conferencista, las preguntas y comentarios, la voz de nuestros amigos Patricia Martínez Pérez y el doctor Gerardo Alvarado y por supuesto los asuntos generales. Ante todo, quisiéramos, a nombre del Consejo Directivo, externar nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del doctor Benjamín Moncada, a la doctora Berta, a las familias Moncada Acevedo, Moncada González, y pues, ¿qué les decimos? Siempre llevaremos en la mente y en el corazón al doctor Benjamín, y pues sus enseñanzas y todo su trabajo y su presencia en las sesiones, pues era algo muy, muy importante. Quisiera pedirles a todos que apagaran su micrófono y pedirles también que le diéramos una despedida al doctor Benjamín, un minuto, pues pedir un minuto de silencio sería lo más recomendable, pero al estilo spam sería un minuto de aplausos. Por favor. Mejor pongan su micrófono para que podamos escuchar este minuto de aplauso al doctor Benjamín Moncada. Era al revés. Muchas gracias. Pues, como les decía, el doctor Benjamín Moncada, pues va en camino, ¿verdad? A nombre del Consejo Directivo, nuestro más sentido pésame para Berta, estamos seguros que el doctor Moncada está en un mejor lugar. Bueno, pues después de esto, pues quisiéramos pedirle a la doctora Patricia Martínez Pérez nos dé, por favor, la lectura del acta anterior. Claro que sí. Nuevamente, buenas noches a todos. Como es habitual, se envió el acta. No sé si alguien tenga algún comentario o corrección a la misma. No, si no todo muy bien, Pati, aceptada. Gracias. Muy bonita. Gracias, doctor. Muy bien. Agradezco. Yes. Muchas gracias. Aceptada. Gracias. Muy bien. Gracias, Pati. Gracias. Bueno, pues a nombre del Consejo también editorial, se recibió en tiempo y forma el resumen de la doctora Carolina Villegas. Esta noche entonces nos acompaña el doctor Barube Gaitán. Él es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la especialidad en nuestro querido Hospital de Anestesiología. Y por supuesto hizo un posgrado en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, donde hizo pues un entrenamiento de alta especialidad en cirugía cardiovascular. Más tarde hizo un posgrado en anestesiología en trasplante multiorgánico en el Hospital Universitario La Fe en España. Y pues no conforme, todavía se preparó en un posgrado en ecocardiografía en la Universidad de Chile, en Santiago. Él es médico anestesiólogo en la ciudad. Pero otra faceta, de las múltiples facetas que tiene el doctor Barube, pues él es licenciado en educación musical por la Escuela Estatal de Música y pues también ha sido director del primer concepto de música pop que ustedes ya han apreciado en múltiples ocasiones. Asimismo, pues es actualmente director de la Asociación de la Comunidad Operística Potosina. Es, ante todo, pues un profesional de la medicina,
un amante de la música, y conocedor de estas artes tan extraordinarias, que es interesantísimo escuchar. Él escogió un tema, es cómo se construye un himno. Y bueno, doctor Berube, de antemano le agradezco mucho su presencia y su bonomía por presentarnos en esta ocasión sus conocimientos. Adelante, doctor Berube. ¿Podemos compartir, doctor, su pantalla? ¿Tienes apagado el audio, doctor? Buenas noches, ¿cómo están? Gusto en saludarles. ¿Sí se escucha, Berube? Sí, ¿yo no me escucho? Sí. Ok. Sí. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos a todos. De nueva cuenta, buenas noches. Para mí es un verdadero privilegio presentarme ante este foro que admiro y respeto mucho. Sin duda, la Sociedad de Potosina de Estudios Médicos es el organismo más importante de San Luis Potosí en nuestro gremio, y pues evidentemente presentarme para mí es un honor. Quiero agradecer la invitación que me hizo especialmente el doctor Miguel Ángel Santos, a nombre de todo el comité. También quiero agradecer que nos acompañen el día de hoy autoridades de la Escuela Estatal de Música. Son personas muy doctas en las áreas musicales, en el área de didáctica musical, y por eso me permití invitarles al gremio médico y a todos mis amigos y familiares que están hoy aquí. Muchísimas gracias por estar conmigo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que irá tomando relevancia, si es relevante desde su título, quizá irá tomando relevancia a medida que lo vayamos construyendo. El tema, como iremos construyendo también el desarrollo de un himno, que tendrá su lógica o su razón de ser al final de la charla. Y pues poco a poquito iremos viendo la importancia de este género lírico, tanto poético como musical, que al final de cuentas todos tenemos relación con este género, todos de una manera u otra nos sentimos identificados con algún himno, ya sea por identidad nacional, ya sea por una identidad religiosa, por una identidad deportiva incluso. Y bueno, esto a todos nos relaciona, nos agremia y nos convoca. Por eso es importante analizar cuáles son las partes importantes de este género musical poético. Y pues empezamos por su definición, ¿no? ¿Qué es un himno? Todos tenemos diferentes ideas de lo que un himno puede ser. A mí me gustaría preguntarle a un especialista en la música, al doctor Jaime Aguilera. Doctor, sin intentar de cuestionarle, sino más bien como dar un concepto general de lo que para usted puede serlo, ¿nos podría ayudar? ¿Qué es un himno, doctor Jaime? Gracias, Berube. Primero, mucho gusto en saludarte. Qué bueno que haces esto. Yo creo que es algo que identifica, que representa, pues, intereses, lo que decías, ¿no? Algo deportivo o algo institucional o algo nacional. O sea, es un emblema, yo creo, ¿no? Es como tener un escudo o una bandera. Sí, sin duda tienes toda la razón. Esto está compendiado en el diccionario de la Real Academia Española, y en su cuarta acepción dice exactamente lo que tú dijiste, porque es una composición emblemática, o sea, es un emblema de una colectividad. Esto nos representa, nos da identidad, pero sobre todo nos agremia a las personas que se sienten identificadas, nos forma como un grupo que solo por escucharlo ya formamos parte de. Yo quisiera imaginarnos que estamos, no sé, en Tokio, y es 15 de septiembre, y de repente, o sea, Tokio, todo el mundo está hablando japonés, y de repente oyes a lo lejos, mexicanos, el grito, e inmediatamente, ¿quién está cantando el himno?
y aunque no los conozcas, paisano, amigo, y ya somos amigos, ya somos hermanos, solo por haber sido convocados por un himno que nos da una característica en particular. Entonces, los himnos esto hacen, y son el pretexto perfecto, o la razón perfecta, mejor dicho, para que incluso tengamos una misma motivación y a veces hasta un mismo pensamiento, un mismo sentimiento, que todos alineemos, en este caso, en nuestras ganas de estar, nuestras ganas de celebrar, nuestras ganas de decir, aquí estoy y pertenezco a este grupo con orgullo. Esa sería otra característica. Un himno da orgullo. Y el solo hecho de exaltarlo y decir, pertenezco a esto, nos genera estar honrados, porque al final de cuentas, resalta lo mejor de ese grupo, las características más sobresalientes, incluso más presumibles sobre los demás. Imagínense en Estados Unidos, soy mexicano, y lo dices con orgullo. Y si estás en un grupo, mejor, y si ya traes 2 cervecitas, pues todavía más. El himno genera esta reacción que finalmente pocas canciones pueden llegar, o pocos géneros más bien, pocos géneros pueden llegar a representar a tanta gente en una sola colectividad. Y bueno, los himnos quizá sean el género más antiguo, uno de los más antiguos, desde el punto de vista poético. Los primeros himnos de los que tenemos registro son los himnos a Moisés, los himnos egipcios, los himnos faraónicos, y desde ahí empieza esta forma de comunicación. Primero, evidentemente, con nuestras deidades. Era una forma de hablarle a Dios, era una forma de pedirle, era una forma de decirle, acuérdate de nosotros, aquí estamos, pero desde un punto de vista exaltando su majestuosidad, su omnipotencia. Porque al final de cuentas, como dijimos, los himnos resaltan las mejores características de la persona a la cual se le están haciendo los honores con ese himno, o del grupo como tal. De ahí el himno evolucionó, y entonces empezó a escribir para héroes, para batallas, para combates, tanto para celebrar la victoria como para reconocer los logros de algún héroe en particular, o también para remembrar una batalla que cambió la historia, que le dio libertad a alguien, o que simplemente formó una nación. Entonces los himnos empezaron a ser bélicos y tuvieron mucho auge. Esto, al final de cuentas, ya no había un batallón que no tuviera su himno, que no tuviera su canción de batalla, y esto los engallardaba, los ensalzaba para poder ir con el miedo de morir, y sin embargo el himno les daba el valor suficiente para poder enfrentarse con honor y con ganas de decir, yo doy mi vida por esta nación. Entonces, imagínense todo lo que una simple canción, por decirlo de alguna forma, por decirlo de una manera muy objetiva, una simple canción puede generar en un grupo de personas, en una persona, en una nación. Y finalmente los himnos evolucionaron a ser de identidad, puesto que ahora todos los países del mundo tienen su himno nacional, pero esta identidad no solo se depende de la nación, también los grupos, por ejemplo, no sé, los grupos deportivos, todos los equipos deportivos, todas las escuadras de fútbol, tienen sus himnos y pueden generar reacciones encontradas. Por ejemplo, si yo ahorita digo, América, Águilas, América, Águilas. Mucha gente ahorita puede ser que sea emocionada, y otros dijeron, ya valió la sesión, lo voy a pagar. Entonces, esto puede generar reacciones de identidad en un grupo que de repente pertenecía a algo,
y de repente cantamos un himno sectario y puede dividir al grupo, o sea, puede generar el efecto contrario, ¿no? Entonces, esto, en el estudio psicológico, las reacciones que generan los himnos son en verdad interesantes, ya que, como decía, pocos géneros pueden producir esto. Los géneros románticos generan otro tipo de situaciones, las emociones, el amor, la cercanía, la familia, las personas amadas, pero los himnos convocan extraños y separan a conocidos, a familias. Entonces, esto es realmente muy interesante. Y bien, ¿cuáles son las características de un himno? Bueno, hay varias. Como estábamos comentando, algunas cosas se van a ir enlazando con otras y finalmente les iremos dando una forma redondeada de cómo todas sus características potencian a las demás. Un himno tiene una función. ¿Para qué sirve? Ya lo habíamos comentado. Si estamos en una asamblea eclesiástica y elevamos un himno, nos estamos comunicando con Dios, con nuestra creencia, con nuestra deidad, y de verdad estamos hablando con Él. Es nuestro WhatsApp celestial, un himno. Y esto, si una oración personal me conecta con Él, imagínense cuando todas las voces de la asamblea eclesiástica se elevan en un unísono y se conectan en una misma plegaria, la sensación que se genera socialmente es una conexión divina, sin duda, ¿no? Ya habíamos platicado también las funciones de darle valor a un pelotón que puede estar arriesgando la vida y generar que lo hagan con gusto, que incluso ellos solitos se elijan para ello. Es realmente sorprendente lo que una canción por sí misma hace, ¿no? Bueno, ok, sí, yo voy a dar mi vida por mi país. Pocas cosas podrían generar esto. Y bueno, ya ahorita con la canción de Las Águilas, me disculpo para a los que esto les generó un encono, perdón, en un estadio de fútbol, cantar un himno puede incluso dividir el estadio en dos y generar batallas hasta físicas, ¿no? Entonces, el himno es realmente un movedor y removedor de masas. El himno tiene un tema, ya sabemos para qué sirve, bueno, pero ¿a quién se lo vamos a dirigir? Es muy diferente, como decíamos hace un momento, estarle cantando a Dios que estarle cantando a un héroe que al final de cuentas cuando alabamos a un héroe, nos identificamos con este héroe, ya sea porque nació en nuestra misma región o porque tiene nuestra misma sangre o nuestro mismo color de piel o porque luchó por los ideales que nos representan. De alguna manera nos relacionamos con él, aunque no sea nuestro familiar, aunque no lo hayamos conocido. Al cantar un himno hacia ese héroe, nos hace parte de él como si fuera nuestro mejor amigo, como si fuera alguien que formó parte de nuestra familia. Y esto, de nueva cuenta, es un efecto muy interesante, como un simple género puede producir esto, ¿no? Pero también se puede cantar hacia alguna asociación. Los himnos hacia las asambleas, hacia las sociedades, hacia las instituciones, bueno, son muy importantes porque de nueva cuenta le dan identidad a la sociedad, al instituto, pero también a sus agremiados. Y esto ya, ya formas parte de esta asociación, ya tienes derecho a cantar su himno. Esto es como una prebenda, esto es como algo que me tengo que ganar, como un honor que tengo que merecer para formar parte y poder cantar su himno. Entonces, de nueva cuenta, a quién va dirigido es muy importante. Ya desde un punto de vista, desde un plano un poco más técnico, la escritura de un himno siempre tiene una estructura y esta puede ser muy variada, es uno de los géneros más variados. Puede ser desde una estructura de versículo en prosa,
donde simplemente se va escribiendo las ideas de corrido, en prosa, de lo que se quiere decir. Y uno diría, bueno, esto, ¿cómo se podría musicalizar? Bueno, recordemos, este es un género lírico. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que al principio los griegos decían sus himnos y eran acompañados por una lira, una especie de arpa, del tatarabuelito de las arpas o de las guitarras, era un instrumento cordófono, y que al final de cuentas esta música acompañaba y acompasaba la lectura del himno, aunque estuviera en verso. No había como tal una relación entre rítmica y métrica, pero sí lo acompañaba, y esto generaba un ambiente muy diferente al momento de poder expresar el himno. También hay himnos que están versados y que están rimados. Cada verso tiene una relación con algún otro, tiene un verso, pero es una estructura única. Es un texto completo que algún verso tiene relación con algún otro en su rima, pero es un texto único. Y de esto evolucionamos a los textos estructurados parcialmente, donde tenemos estrofas y corales, donde el coro se repite a partir de las estrofas, y entonces tenemos ya himnos ya segmentados, en los cuales se pueden cantar completos o se pueden cantar en parcialidad, y esto evidentemente también tiene un efecto mucho más práctico, porque a veces los himnos pueden ser muy largos. Hay tantas características que resaltar que pueden llegar a ser, durar bastantes minutos, y puede ser impráctico cantarlo todo, pero entonces se seleccionan, como en nuestro caso, en nuestro himno nacional, se seleccionan 2 estrofas y un coral para los actos oficiales, y bueno, en ocasiones solemnes o muy especiales se puede cantar todo el himno. Entonces esto lo vuelve más práctico, y al final de cuentas esto le permite estar más presente en los eventos o en el día a día de la asociación o la nación a la que representa. Bueno, ya platicamos un poquito de cómo escribirlo, cómo escribir el himno. Ahora, ¿de qué vamos a escribir? ¿Cuáles son los elementos que vamos a tomar de una persona o de una sociedad para poder resaltarlos en este himno? ¿Qué hacemos? Pues evidentemente hay que investigarlo. Por ejemplo, si yo tuviera que escribir un himno, si me lo solicitaran, me dijera del SPEM, oye, ¿por qué no escribes un himno del SPEM, de la SPEM? Bueno, pues yo tendría que investigarlo. Primero, quiénes son sus fundadores, cuál es su historia, cuáles son sus lemas, cuáles son las frases importantes de sus agremiados, cuál es la trayectoria durante todos los años que tiene la SPEM. Y imagínense qué ardua tarea tener que recopilar todo esto y decir, ¿y de esto qué voy a decir? Lo más difícil es, ¿qué no voy a decir? ¿Qué voy a sacar de esto? Porque imagínense una historia de 70 años, díganme qué parte no es importante, ¿no? Entonces, sí, y lo difícil sería escoger qué no va a ir en el himno. Pero entonces toda esta investigación de antecedentes, evidentemente los antecedentes ganadores, pues imagínense la representatividad que le van a dar a este himno, y será una razón en la cual pues todos nos veremos reflejados. Serán argumentos que todos compartiremos, formando parte del SPEM. Entonces, ese pareciera fácil, pero es una de las tareas más difíciles. ¿Qué voy a decir y qué no voy a decir simplemente por razón de espacio? Imagínense cantar 70 años de trayectoria. Bueno, sería una canción larguita. Y bueno, una vez que ya tenemos todos los antecedentes y la investigación, pues ahora vamos a empezar a escogerlo, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Y entonces entramos en una lluvia de ideas en la que empezamos a jerarquizar las cosas que van a ir en el himno en un primer borrador, intentando no detenerse todo lo que tengo que escribir en prosa, aunque de momento no me salga un género poético,
yo quiero decir esto, ya veré después cómo lo digo, pero primero quiero decir esto y lo voy a escribir. Y llenas hojas, llenas páginas y empiezas, esto va antes, esto va después, y empiezas a generar esta jerarquización de las que les comentaba, que poco a poco va tomando forma y va tomando un sentido. Empieza a tener un diálogo. Primero pareciera un monólogo que tú estás escribiendo, pero luego se convierte en un diálogo donde el escrito te contesta y te dice, a ver, pero esto primero tendría que ir relacionado con lo que escribiste en la página 2. Ah, claro, y lo juntas, y lo borras, y lo reescribes, y otra vez. Y es un proceso muy interesante, muy largo, extenuante, pero muy interesante. Ir escribiendo las ideas principales, las ideas fuerza, que van a formar parte de este documento. Finalmente, cuando ya lo escribiste, cuando ya tienes un borrador y que ya te decidiste cuáles son las frases que tienen que ir adentro, ya sabes qué decir, pues ahora, ¿cómo lo vas a decir? Y esto es todo un reto. Esto no me voy a detener tanto porque la SPEM está llena de personas, de personalidades que son grandes literatos, que la literatura es lo de ellos y la escritura más, y que escriben cosas muy interesantes. Al final de cuentas, las características que quiero mencionar es que un himno debe utilizar lo mejor del lenguaje, incluyendo del lenguaje antiguo, porque escribir palabras que ya no son tan comunes, pero que siguen representando ideas fuerza, dan la idea o dan la sensación de la trayectoria, del linaje que el lenguaje nos está ofreciendo. Si vemos, por ejemplo, el himno nacional mexicano, bueno, el ejemplo que nos ponen en la escuela, ¿no? ¿Qué es el bridón, no? Del acero prestad y el bridón. Bueno, todos sabemos que el bridón es un caballo. Tiene varias excepciones. La primera excepción dice es la brida pequeña con la que ensillas al caballo, pero en su tercera excepción ya es el caballo ensillado. Entonces, el acero prestad y el bridón es llevas la espada y llevas tu caballo. Pero imagínense que dijeran, agárrate el machete y súbete al cuaco, y el himno pues no sería lo emblemático que estamos buscando. No es una canción que tenga un lenguaje coloquial, ¿eh? No se escribe con esa intención. Es un lenguaje presuntivo, es un lenguaje orgulloso, que te muestra las más profundas tradiciones, como decía, todo el linaje de un idioma que representa a un pueblo que tiene una historia. Y entonces escoges las palabras que puedan incluso embellecerla intencionadamente al himno. Y por eso el himno no siempre es un texto fácil de leer. Nuestro mismo himno nacional, no todos las personas que lo cantan lo entienden, y menos cuando uno es niño y lo canta uno en primaria, es realmente difícil entender lo que uno está cantando. Otro ejemplo, no sé, doctor Viera, cuando dice, si le pregunto quién es Masusare, me va a decir que un extraño enemigo, y tiene usted toda la razón, pero cuando dice, profanar con su planta tu suelo, ¿qué idea fuerza le representa esto, doctor Viera? Una mancilla al honor nacional. Sí. ¿Y por qué no habrá escrito el maestro Bocanegra con sus plantas? Porque, pues, como que ahí me imagino un ejército que va brincando de saltito, ¿no? Con su planta nada más. ¿Por qué no habrá escrito con sus plantas? Porque en ese caso planta implica sinónimo de ambos, Sí, como la palma. Sí, tiene usted razón. Fíjese que incluso significa un poco más. Planta, es decir, planta o plantado, es una palabra de una posición bélica de ataque con espada. Cuando dice planta y entras con la espada, entonces ya estamos hablando de una posición de agresión, de agresividad. Cuando no sé, no estoy seguro de esto porque yo no lo conocí, pero cuando se escribió con su planta tu suelo, si un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo,
en este caso no estaríamos hablando de que cualquier persona pudiera llegar y pisar, sino que lo pisara con la intención bélica. Por eso dice suplanta, y no se refiere precisamente al pie, sino a la parada de combate de esgrima. Y esto, imagínense cómo el lenguaje se convierte en un metalenguaje, dice más de lo que se escucha, dice más de lo que se escribe, y a esto me refiero con la mejor versión del lenguaje. Genera un proceso de investigación de todo lo que el lenguaje y las interpretaciones que este escrito pueden llegar a tener. Al momento de elaborar la poesía, sin duda en estos textos hay que evitar la rima fácil. ¿Cuáles son las rimas fáciles? Pues la de los verbos, por ejemplo, hacer, crecer, tener, todo eso que terminan, pues la mayoría de los verbos en esto, o cantar, comprar, parar, bailar, se considera que se puede rebajar la calidad del himno por tener este tipo de, solo poner estos verbos solo para rimar pudiera ser una debilidad en el texto. Voy a poner algunos ejemplos. Primero que nada, lo haré con mucho respeto. Por ejemplo, voy a poner el himno de Victoria, que es un himno eclesiástico, y es un himno precioso. Lo tiene todo, la música, los corales, la producción está bellísima, el mensaje que tiene es muy bello. Sin embargo, creo que puede tener esta debilidad en la rima fácil. Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Entonces, cantar, pasar, atravesar, y la palabra mar 3 veces, pudiera decir, bueno, esta rima, pues fue sencilla, no costó, quizá el autor pudo haber tenido un proceso, esforzarse un poquito más en la parte creativa, en el desarrollo poético, ¿no? Por otro lado, la rima inútil. Esto también es muy importante. Como les decía hace un momento, hay tantas cosas que decir en un himno y tan poco espacio que permite la canción, que malgastarlo haciendo una rima inútil es casi un pecado, porque lo que quisieras es poder escribir un poquito más, otra idea y otra idea, que perder ese espacio mal empleado en una frase solo para que rime. Por ejemplo, si yo digo, la meta elemental, una meta sin igual, pues sí rimó, pero no me agregó nada. Si había dicho una meta elemental y digo una meta sin igual, pues sigo sin saber cuál es esa meta, y solo lo puse para que rimara. Entonces es una rima inútil. Pero si digo meta elemental, el avance progremial, entonces sí, aquí estoy diciendo cuál es nuestra meta y la estoy identificando y la estoy convocando. Estoy diciendo el sentido es este. Y rimó también, qué bueno. Pero aquí lo importante es la fuerza de la idea, no perder espacio o tiempo escribiendo frases insulsas. Hay una característica muy importante, la relación métrica-acentuación rítmica. Esto es un coco para las personas que se dedican a la composición, porque pueden tener las dos ideas, pueden ser ideas fuerza y pueden rimar, pero resulta, por ejemplo, en el primer caso, que no se acentúan igual. Por ejemplo, si yo digo, voy a comprar un alcohol y con eso limpiaré el mármol. Pues sí rima, pero alcohol no se acentúa igual que mármol. Y no puedo decir mármol, porque la parte tónica de la canción terminó en ol
Y entonces, pues mira, pues terminan igual. Yo creo que pasa. Eso es un grave error. O las palabras que porque de repente no caben bien en la rítmica de la canción, pues las junto, las apachurro y ya quedaron. Voy a poner un ejemplo de esto, en donde una palabra de 3 sílabas la convertimos en 2 y miren lo que pasó. Ese es un himno muy bonito, el himno al maestro, pero miren lo que sucedió precisamente en un accidente como el que les acabo de platicar. Teníamos 2 tempos para la palabra maestro, que desafortunadamente tiene 3 sílabas, maestro, y se acentúa en la segunda, es una palabra grave. Y como nada más quedan 2 sílabas, pues es el maestro, parece que decimos maestro. Entonces, es un himno precioso, está muy bien orquestado, pero ese tipo de accidentes lo van demeritando, y es lo que debemos evitar precisamente para tener un himno bien construido, un himno de calidad. Y bueno, en la parte musical, en la estructura musical de un himno, no me voy a meter en los detalles técnicos, pero sí en los detalles generales de cómo un himno debe presentarse. Voy a dejar de compartir y voy a poner un teclado. Permítanme. Doctor Gabriel, ¿se ve el teclado? Doctor Gerardo, perdón, ¿se ve el teclado? No, no lo vemos. Bueno, vemos nada más una figura, Sí, pero el teclado. Sí, es un tecladito aquí arriba. Sí. Si lo toco, ¿se ve que se aplican las teclas? No, doctor, solamente se ve la presentación de PowerPoint, pero no se ve el teclado. Claro. Si quieres quitar la presentación de PowerPoint, bajarla. Y subo ahora el teclado, entiendo. ¿Así se ve? Está compartiendo la pantalla. No se alcanzó a ver el teclado. Está compartiendo, pero todavía no vemos nada. Por algunas no es pausado. ¿Ahí? Ahí ya está. Ya se ve. Qué bien. Ya, ahora sí lo vemos. Perfecto, gracias. Disculpen el detalle técnico. La estructura musical de un himno es tan importante como su estructura poética y debe tener la misma presencia y el mismo perfil. Si yo voy a tener un himno, por ejemplo, los himnos religiosos, como vimos ahorita el himno de Victoria, es muy romántico. El himno, por ejemplo, el himno de Victoria, muy bonito y muy romántico. Pero imagínense que así cantáramos el himno nacional. Mexicanos al grito de guerra, del acero a prestar fiel unidad. Perdería su sentido, ¿no? Incluso si seguimos, muy romántico, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón, Pues puede ser una canción romántica muy bonita, pero perdemos todo el sentido. Convoca a la guerra militar, de gallardía, de fuerza, porque la música tiene otro perfil, tiene otro sentido. Entonces, normalmente los himnos
nacionales o los himnos institucionales, como tal, los países también son una institución, deben ser con un perfil de marcha. ¿Esto qué quiere decir? Es una canción rítmica, fuerte, que tiene una presencia en muchos sentidos militar, incluso. Por ejemplo, nuestro himno nacional. Mexicanos, el grito de guerra. Tiene esa fuerza que está marcado en una velocidad andante, 80 negras por minuto, quiere decir 80 tiempos por minuto, vamos rapidito, y esto nos genera la fuerza que nos motiva a presentarnos en nombre de un país. Entonces, esta velocidad debe marcarse en los himnos nacionales. Por otro lado, en la melódica, vamos a dividir una canción en melódica y armónica. La melódica es la melodía, el canto, digamos, y la armonía es el acompañamiento. En la melódica hay una figura muy repetitiva, que dicho en términos técnicos es corchea con puntillo, semicorchea, que de alguna manera el musicólogo Zoltán Kodály le llamó timbri. Es una figura en la que, en lugar de que sean dos figuras iguales, una vale 3 veces más que la que sigue. En lugar de ser tac, 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 por ejemplo, lo hacemos más rápido. Tac, 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 hacemos tac, 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 tac. Esa figura se llama timbri. Es muy repetitiva en los himnos. Por ejemplo, en el himno nacional decimos mexicanos al grito de guerra. No decimos mexicanos al grito de guerra, del acero aplasta y el licor. Fíjense cómo al quitarle el timbri se le quita esa fuerza de marcha, esa fuerza bélica, esa fuerza militar. Tiene que ser pam, param, pam, param, para, pa, pam, 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 param, pa, param, pa, param, pam. El timbre tiene que ir bien marcado. Luego, pa, 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 pa. Perdió su identidad. Entonces, esto son características muy implícitas que nosotros reconocemos desde el momento que las cantamos, aún sin estudiarlas, aún sin quizá hacerlas objetivas, hacerlas obvias, evidenciarlas, pero que si se las quitamos, inmediatamente lo notamos. Está mal cantado, lo estás cantando mal, así no va el himno. Y entonces lo reestructuramos. Eso es importante. Ahora, los himnos deben tener una introducción, si no es un poco difícil. Por ejemplo, nuestro himno nacional mexicano, en la partitura original, no tiene una introducción. Y entonces les habrá pasado en la escuela, donde, bueno, ok, vamos a cantar el himno. Y ponían la música, ¿no? Y empezaba. Mexicanos al grito de guerra. Pues sí, porque la música empezaba en un momento sin avisar. Y pues entramos en canos al grito de guerra, ¿no? En algunas versiones, el himno tiene esta introducción que dice: claro, sí. Es bueno que los himnos tengan introducción, porque aparte preparan al ser humano, lo oyes y te predispone a cantarlo. O sea, todos los escuchamos esto. Y entramos a cantarlo, todos tenemos ya como que ese reflejo condicionado que nos dan ganas de empezar a cantarlo. Por eso son buenas las introducciones y aparte que pues permiten que todos empecemos a tiempo, al unísono, porque si nos agarra desprevenidos, pues es imposible entrar junto con una pista que no tiene una anticipación. En cuanto al modo de la música, hay en nuestra música occidental tenemos dos modos principales, el modo mayor y el modo menor. En alguna charla anterior también en el SPEM vimos, no fue en el SPEM, fue en la Asociación Potosina de Historia y Estudios Médicos. Sí, claro, sí, tienes toda la razón. Hablamos del modo mayor y del modo menor. Es muy fácil de identificarlos.
Por ejemplo, una canción que suene alegre es un modo mayor. Si suena de miedo o triste, es un modo menor. El detalle técnico es la disminución del tercer grado medio tono. La mediante se disminuye medio tono y entonces cambiamos todo el sentido de la canción. Los himnos se escriben en modo mayor. Imagínense el himno nacional cómo estaría si fuera en modo menor. Mexicanos, el grito de guerra, del acero apestar y el bridón, y tiembla en sus centros la tierra, el sonoro cañón. Pues no, ahí como que hasta nos pondría tristes, ¿no? Pues perdimos, ya no lo cantes otra vez, ya me recuerda que perdimos la batalla, ¿no? Suena como una situación de miedo, de un desaguisado, un disgusto, algo, incluso hasta lúgubre puede sonar. Entonces, los himnos se cantan en modo mayor. ¿De acuerdo? Y por último, en esta estructura musical, los himnos se cantan al unísono, aunque puedan ser interpretados por corales de diferentes tesituras, me refiero mujeres como sopranos y contraltos, hombres como tenores y bajos o barítonos, todos cantan al unísono. O sea, ¿qué es un unísono? Cuando todos cantan en el mismo tono y en el mismo tiempo. Por ejemplo, el Aleluya de Händel, que como tal no es un himno, es un oratorio, no se canta al unísono, se cantan diferentes voces. Por ejemplo, la voz principal dice, aleluya, aleluya. Hay una voz que dice, aleluya, aleluya. Hay otra voz que dice, aleluya, aleluya. Y otra voz que dice, aleluya, aleluya. Entonces todo sigue. Escuchan todas las voces juntas. Los himnos no. Los himnos se cantan al unísono. ¿Por qué? Porque como habíamos comentado al principio, el himno es una forma literaria representativa de un mismo ideal, de un mismo pensamiento. Todos pensamos lo mismo en este momento o tenemos la misma convicción. Desde el punto de vista que todos tenemos un ideal en común. Y como tal, en música esto se representa todos cantando al mismo tiempo. Por ejemplo, el Vapenciero, que aunque es un número de una ópera, de la ópera Nabucco, el Vapenciero es considerado un segundo himno en Italia, porque fue escrito en un momento en donde Italia no tenía identidad, Italia no era un país, y Verdi, que era un activista, tuvo siempre esta participación social muy importante, y cuando escribe el Vapenciero, y que está hablando de un pueblo que fue despojado de su tierra, que fue despojado de sus costumbres, la gente lo identifica. Y para empezar, Verdi lo escribe para un coro majestuoso, más de 100 personas en el escenario, cantando todos al mismo tono, al mismo tiempo, al unísono. Perdón, no tengo la apertura. Todos al mismo tiempo. Esto generó que la primera vez que se presentara, bueno, la primera vez no fue muy exitosa, pero la segunda vez que se presentó, la gente pidió que se repitiera. Y desde entonces, sobre todo en Italia, cuando se canta el Vapenciero, se pide el bis, cántenlo otra vez, y la gente se pone de pie, porque es como un himno de identidad para ellos. Y esto, pues, convocó a las masas y que finalmente concluyó
en la nacionalización de Italia. Italia se volvió una nación. Y bueno, este tipo de unísono nos genera la unidad coral, vocal, pero también ideológica. Entonces, por eso los himnos se estructuran con una sola voz, aunque tengamos diferentes tesituras. Bueno, voy a dejar de compartir aquí el tecladito. Y voy a regresar a la presentación. Doctor Gerardo, ¿tengo la presentación? Sí, solo Gracias. ponla en grande. Tiene toda la razón. Sí. Ok. Listo, ya lo estamos viendo bien. Bueno, finalmente, cuando ya se escribió la línea melódica, la armonía, ya se hicieron pruebas, ahora hay programas MIDI en donde puedes poner todos los instrumentos y escuchar cómo suenan. Antes no era así, antes escribías la partitura y tenías que llevarlo a una orquesta y hacer las últimas correcciones, incluso de dinámicas, todo. Ahora con los programas MIDI ya lo puedes hacer. Una vez que ya estés seguro de esto, viene la escritura final de la partitura. También esto ha evolucionado mucho, la tecnología ha ayudado mucho a los músicos. Antes teníamos que esperar que una casa editorial nos imprimiera las partituras y para entonces verlas publicadas correctamente con todas sus señalizaciones, acotaciones, anotaciones, dinámicas, todo, y en un formato profesional. Ahora ya no. Ahora lo podemos hacer desde en casa. Hay diferentes programas, los más populares son Sibelius y Finale, en donde se puede escribir toda la partitura con todo lo que lleva de manera correcta. No solo son las notas y los tonos y los tiempos, sino son las ligaduras, las dinámicas, las alteraciones, las velocidades, incluso, por ejemplo, a Mozart le gustaba poner ahí anotaciones que decía sotto voce, solo la voz, a media voz. Esto tenía que ir escrito en la partitura, o no sé, algunas cuestiones de velocidad. Presto mano troppo. Rápido, pero no tanto. ¿Qué tanto, no? Y iba anotado ahí. Todo esto ya se puede escribir de manera muy profesional y al final de cuentas presentarse de manera muy digna, muy decente, con la misma calidad. Si se esforzó en escribirse el texto, si se esforzó en escribirse la música, ahora el formato en el que se presenta ya también puede ser llevado a un nivel de alta calidad y pues esto facilita mucho la lectura porque en el escenario anterior, antes de que todo esto sucediera, pues el mejor de los casos es que pues copiáramos, que escribiéramos las partituras a mano, con letra bonita, a ver quién escribe mejor las notas. Había gente que incluso se rentaba para escribir las partituras porque tenía bonita letra musical, hacían muy bien las corcheas y las negras y las redondas. Y entonces, pues ya te hacía un original a mano y en ese le sacabas copias, ¿no? Ahora es posible con estos programas que todos los músicos tengan los originales. Imagínense una orquesta donde aquí puedes escribir la partitura magistral, donde están todos los instrumentos, todas las voces, y después hacer las partichelas donde le das solamente su parte a cada instrumento, a cada voz, y esto se vuelve muy práctico. Entonces, la tecnología nos ha alcanzado, y también en la composición esto resulta ser pragmático. Bueno, ya tienes las partituras, ya tienes el himno, ya tienes el texto, pues viene el momento de la grabación. ¿Cómo empezamos? Pues hay que grabar primero la música. Y entonces, aquí puede ser tan práctico como que grabar la pista en piano o tan complejo como grabar la pista en orquesta, ¿no? Donde en la partitura va escrito todo igual, se puede interpretar una reducción a piano, pero también se puede poner cada parte tocan las trompetas, tocan los trombones, tocan los timbales, y entonces tenemos que hacer diferentes técnicas de grabación. No me voy a detener mucho en esto. Una de las técnicas más comunes es pista sobre pista, donde tocan todos la canción, pam, param, pam, param, y ya, todos juntos la graban, y esa no se va a escuchar. Esa ahora va a entrar instrumentista por instrumentista, le ponen en el audífono la pista que grabaron todos, él está escuchando, y entonces está tocando nada más su parte, y ahora sí se graba
solo la parte del instrumentista, y sobre eso se hacen correcciones, porque imagínense, están, no sé, 35 músicos, todos tocando al mismo tiempo. Pam, pam, pam. Ah, espérense, se equivocó la trompeta, otra vez, empezamos. Espérense, se equivocó el violín, otra vez. No acabaríamos. Que al principio, así se hacían las grabaciones. No sé, ustedes escucharán alguna canción. Babe, I Love You Song, que es una canción de Chicago, donde grababan todos juntos y a la mitad, donde va un puente musical, está tocando el bajo y el bajo entra en una nota mal y así ya la dejaron. No es que sean flojos y digan, no, ya sí quedó. Yo creo que llevaban la versión número 30 y dijeron, bueno, mira, en esta nada más se equivocó el bajo, ya sí déjalo. Ya pasó. Y sobre eso hay canciones de los Beatles y canciones de los Rolling Stones donde están equivocadas, pero pues presentan la mejor versión porque se grababan todos juntos. Ahora no, la grabación de pista sobre pista te permite, entra la trompeta y hasta que le salga bien a la trompeta, pero mientras los otros músicos ni siquiera están en el estudio, viene el otro y viene el otro, y entonces ya tenemos las mejores versiones de cada uno para grabar la pista. Y una vez que ya tienen la pista, pues ahora vienen los cantantes y vamos a grabar tesitura por tesitura de la misma manera. Ya tienen la pista, graba primero el soprano, el tenor, el contralto, el barítono y haces el ensamble. Y esto, pues bueno, nos presenta un dato especial que las voces se graben al unísono. ¿Por qué? Cuando hay coral, cuando hay coralidad, si hay una pequeña desafinación en la armonía, por la ley de asociación de armónicos, en la armonía se puede disimular un poquito la desafinación. Cuando todos están cantando al unísono, se nota. Esto es un poquito parecido a por ejemplo, si estamos caminando por Nueva York, por la Quinta Avenida, y vemos que hay gente de todas las nacionalidades, y de todas las procedencias genéticas, hay arios, hay blancos, hay rubios, hay occidentales, y a lo mejor nos cuesta trabajo ver que hay 3, 4 mexicanos, 10 mexicanos caminando por ahí, porque pues, hay una diversidad muy grande. Pero si ponemos a puros alemanes y ponemos a un mexicano, se va a notar, es el que más se nota porque es el diferente. Lo mismo sucede cuando todos cantamos al unísono. Si alguien se desafina, se nota muchísimo, ¿no? Entonces, esto nos genera un reto especial, grabar al unísono. Ya tienes grabada la música, ya tienes grabada los cantantes. Ahora viene un periodo de producción, de postproducción, que es, bueno, vamos ahora a la edición musical, la mezcla de cada uno de los tracks. Primero es una mezcla de la pista, donde todos los instrumentos se ecualizan y se nivelan a un decibel, que uno no tape a otro, sino que todos tengan relevancia, e incluso cuando tienen un protagonismo especial, que sobresalgan un poquito la pista, y luego lo mismo se hace con las voces, y luego se ensamblan los dos tracks, voces y pista. Entonces, es un trabajo que lleva bastantes horas y sobre todo que genera mucha producción intelectual. Puedes tener aparatos muy buenos, puedes tener aparatos muy malos. Al final, la creatividad y el talento del ingeniero de mezcla es lo que genera pues la espectacularidad de la producción. Y finalmente, pues ya tienes tu pista, ya tienes tu partitura, ya tienes tu soundtrack, tu demo o tu single, y pues ahora hay que registrarlo. Esta es una obra de propiedad intelectual y hay las instituciones específicas para esto, donde es un trámite realmente muy rápido, se llena un formato donde se anotan las características de la obra, los datos generales del autor o de los autores, ya sea desde su nombre o su seudónimo, y si quiere conservar anonimato, y bueno, se hace un pago de derechos y al cabo de un tiempo corto se registró la obra. Todo esto lo presentamos hoy porque el doctor Miguel Ángel Santos Díaz hace un par de años
tuvo una motivación y habló conmigo y me dijo, oye, pues la SPEM no tiene un himno. Y yo compartí su motivación. ¿Y cómo que la institución más importante del gremio médico en San Luis Potosí no tiene un himno? No lo tiene. Pues vamos a hacérselo. Y me convocó para esto. Y la verdad que fue un proyecto que a mí me emocionó. Por supuesto, de inmediato acepté. Y la pandemia nos retrasó un poquito, pero sobrevivimos a ella, afortunadamente, nos sobrepusimos a ese bloqueo de tiempo y seguimos trabajando. Y el día de hoy me enorgullece presentarles la producción terminada del himno SPEM. Y todo esto que dijimos lo vamos a ver ahorita resumido. Les dije que al final tomaría la relevancia. Yo me siento muy orgulloso y muy honrado en que el doctor Santos me haya convocado, y con mucho respeto y con mucha humildad les presento mi trabajo, les presento el estreno de el himno SPEM. Esto es de ustedes, esto es para ustedes. El 4 de julio de un año fortuno, 1951, se hace realidad un legado de unidad, honor en la ciencia y en la cultura, la fraternidad que configura el lema cardinal, que estructura nuestro ideal, porque siempre seremos hermanos, aspirando a la senda ejemplar, el saber y el quehacer hecho propio y estandarte la verdad. Potosina es la ciencia que forma los esteros que son tu hacer. Con orgullo siempre exclamaremos: SPEM, SPEM. Sociedad potosina con disciplina, estudiosa de la medicina, meta elemental, la academia progremial, idea visionaria, acción solidaria, vocación social y hospitalaria, y en la adversidad el crisol de la amistad, porque siempre seremos hermanos, aspirando a la senda ejemplar, el saber y el quehacer hecho propio y estandarte la verdad. Potosina es la ciencia que forma los esteros que son tu hacer. Con orgullo siempre exclamaremos: SPEM, SPEM, Muchas gracias.